cuando el intendente Maximiliano Wessner me convocó después de las elecciones de octubre del año pasado para trabajar en el equipo municipal, me habló de que quería transformar la sociedad, de que quería mejorarle la vida a la gente y que tenía un conjunto de planes muy interesantes para llevar adelante y que eran verdaderamente revulsivos y transformadores. Y yo me reí y le dije, bueno, es lo que estoy intentando hacer con la ingeniería desde que la ejerzo. Maximiliano se rió en ese momento y quedó sellado formalmente en ese instante mi adscripción al equipo municipal. Y durante esta semana, cuando surgió la posibilidad de estar aquí y anticipó que no podía venir, y envié sus saludos, Horacio especialmente, pero me dijo, recordad por favor esta anécdota, esto que nos había pasado en el momento en el que habíamos sellado la pertenencia al equipo municipal. Y esto no es casualidad, digo, la concepción de ingeniería que se tiene desde el gobierno municipal y la concepción de la política que se tiene desde el Colegio de Ingenieros han permitido hacer un muy saludable maridaje, que es lo que ahora eclosiona en este tipo de presencias. Y no es la única, en realidad acabamos fuera de esta situación, de estar charlando sobre situaciones que van prosperando y que son fruto de esta actitud de cooperar, porque así entendemos la ingeniería. Y además la hemos entendido siempre sustentada sobre la ideología que podemos discutir. Después nos vamos a sentar para saber cuál es la ideología que cada uno tiene, pero desprender la ideología de la ingeniería es algo que nos resulta verdaderamente inconcebible. Es muy saludable que el colegio, entre todas las actividades que está haciendo, nos traiga hoy el lujo de contar con Horacio aquí, con su enorme trayectoria y con el punto especial que hoy nos va a mencionar. Nada más que agradecer, entregarles el saludo del intendente Wessner, perdón, para vos Horacio y para todos los presentes y para la gente del colegio, y agradecer en mi nombre que me hayan permitido estar aquí esta noche. Bueno, buenas noches a todos. Nuestro agradecimiento a los presentes y a todas las instituciones que nos acompañan, a la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional del Centro, acá representada por la ingeniera María Peralta, a la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Trenquelauquen, que también acompaña este evento, a la Unión Industrial de aquí de la localidad, que también acompaña, y a la CTA y el resto de las instituciones que nos dieron su apoyo para esta importante jornada. Destacar el acompañamiento y el compromiso de la gestión municipal, que desde como bien contaba Morfel recién, con la ingeniería presente desde su inicio de gestión, venimos trabajando en conjunto, con una agenda en común, que es una agenda de puertas abiertas, como lo es el Ejecutivo Municipal, que nos ha acompañado en todo, absolutamente todo, y estamos muy contentos de compartir este camino que hemos iniciado, así que nuestro profundo agradecimiento a Maxi de poder llevar adelante todas las ideas y los proyectos que hacen para beneficio de la comunidad de aquí de Olavarría. Nuestro agradecimiento, por supuesto, a la Facultad de Ingeniería, porque tenemos toda una historia de trabajo en conjunto, y María siempre nos ha acompañado en todo, así que María, muchísimas gracias, y a todos los presentes. Principalmente, y hoy lo que nos convoca es Horacio, que desde la primera vez que lo vimos en Mar del Plata, que fuimos una delegación que nos acompañó el ingeniero Brasesco, también aquí presente, volvimos con un cambio de mirada, con cosas que la verdad que como profesionales nosotros desconocíamos, y hoy nos encuentra sumados a este proyecto, a esta idea de gestión, a este compromiso que tiene Horacio, que viajó muy especialmente para estar acá con nosotros. Aprovechenla, créannos, nosotros ya es la tercera jornada que vamos a tener la bendición de poder disfrutar en la disertación de Horacio. Créannos que van a salir con la cabeza cambiada, con una mirada diferente. Dónde estamos, cómo estamos parados, a dónde tenemos que ir. Aprovechemos a difundirlo, compartamos nuestra experiencia respecto de lo que
Horacio nos va a presentar y nos va a compartir. A partir del lunes va a estar esta disertación, va a estar subida al YouTube del colegio para que todos lo puedan compartir con sus contactos, con sus colegas, con sus amigos, con sus vecinos, con la comunidad, que todos hagamos de difusión. Horacio, muchísimas gracias. Horacio, muchísimas gracias. La verdad que estamos con vos, estamos enamorados de tu trabajo, de tu gestión, de tu lucha, que tu lucha es incansable, que no baje los brazos, que sé que no lo va a hacer y que detrás tuyo somos muchos que por ahí nos vemos muy de vez en cuando, pero estamos comprometidos con este proyecto. Bueno, un cordial saludo para todos y le cedo la palabra al ingeniero Peralta. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. No es fácil hablar último porque ya seguramente algo de lo que iba a decir lo han dicho mis antecesores, pero realmente como representante de la Facultad de Ingeniería en este caso, en esta mesa, es muy grato siempre que nos juntemos la parte profesional, ahora representada por el Colegio de Ingenieros que nuclea a todos los profesionales de la ingeniería, bueno, el municipio de La Barría, en este caso con la presencia de Orfel, secretario de Obras Públicas, y bueno, con una visita tan importante he tenido el gusto de compartir una previa y un adelanto, creo, de lo que va a decir. Y creo que justamente esta charla nos da pie a quienes somos parte de la formación de los ingenieros para ver la mirada integral con la que tenemos que formar a nuestros profesionales. Y tengo el gusto que en esta sala hay estudiantes de la Facultad de Ingeniería, graduados, docentes, y bueno, especialmente para los estudiantes, nosotros tratamos, a veces los tiempos son exiguos en la formación, pero esta mirada de no perder de vista lo importante que es el poder público, la gestión de nuestras obras, las decisiones políticas que muchas veces traban los proyectos que uno puede desarrollar desde lo técnico, y luego aparecen algunas cuestiones, bueno, que ya en este caso particularmente hay bastante para hablar, y Orfel también lo decía, no podemos separar lo político de lo profesional, y así lo tenemos que hacer porque nosotros profesionales de la universidad pública tenemos la responsabilidad de trabajar por el bien común, y trabajar por el bien común es hacer que en nuestras obras esté impulsado ese bien común a través de lo que hacemos para justamente el beneficio sea para todos los que pueden hacer uso de lo que estemos diseñando, seamos de la especialidad que seamos. Así que me da pie, creo, esta charla, por eso agradezco al ingeniero Tetamanti, bueno, y al colegio que permite a la facultad estar acá compartiendo, y bueno, todos ponemos nuestro granito de arena, y creo que, bueno, fundamentalmente a los jóvenes esta mirada creo que tiene que despertar esto de cómo el ingeniero tiene que incidir en la gestión de la obra, de lo que está proyectando, y tener esa mirada, porque muchas veces se traba más por problemas políticos que por problemas técnicos. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, primero el agradecido soy yo de la oportunidad que me dan aquí en La Barría de compartir con ustedes algunas visiones de un tema tan importante que a veces no está en el debate público como debería estar, habida cuenta de su importancia determinante. Y no es una cuestión meramente técnica, compleja, reservada para especialistas o para estudiosos, sino que tiene un reflejo casi inmediato. Y no solo ya en nuestra posibilidad de trabajar, de desarrollar iniciativas productivas en los diferentes espacios de la Argentina, sino directamente en la mesa de nuestras familias y de nuestras posibilidades. A veces es tan grande incluso, y son momentos, por supuesto, que la preocupación e incluso en algunos casos angustia están de alguna frente cubriendo la mayoría, lamentablemente, de nuestros pobladores, y a pesar de eso también tenemos que tener esa capacidad de poder hacer un alto en esa preocupación o angustia para poder también pensar en estos aspectos importantes, porque si Argentina no resuelve estos aspectos importantes, seguramente le va a ser mucho más complejo resolver la cuestión de todos los días, es decir, esa visión geopolítica, ese análisis, esa interpretación, como decía María, interpretación política,
habida cuenta de tomar la política en mayúscula, en definitiva, más temprano que tarde se refleja ya no solamente en una posibilidad de trabajar, sino en la ecuación cotidiana de nuestras mesas, de nuestras familias. Y ahí aparecemos nosotros, los ingenieros, y que es todo un debate. O sea, me da también la pauta de que a veces los auditorios son complejos en términos de la composición, y uno trata de poder ser amplio en el término de poder ser explicativo en algunos conceptos. Hoy el privilegio está en que probablemente podamos ser un poquito más precisos, porque seguramente los que estamos acá, la mayoría somos ingenieros o aspiramos a serlo, ¿no? Y bien como decía María, ¿no? Yo siempre interpreto, tuve la suerte, digamos el privilegio, habida cuenta que nací y estoy en un maravilloso país, ¿no? Que nos dio la posibilidad sagrada de poder acceder a la escuela pública y a la universidad pública. En mi caso personal, si no hubiera sido el caso, seguramente no estaría hablando como ingeniero acá, sino seguramente estaría en otro lado. Y eso, siempre digo, y lo digo con mis alumnos, esa sensación de sentirse deudor, eso es lo que nosotros tenemos que ejercitar, digamos, aquellos que tuvimos la bendición y el privilegio de poder acceder a estos hermosos conocimientos, nunca perder esa sensación, ¿no? Y bueno, transitar la vida con una visión ética de sentir o de honrar esa deuda, y creo que hoy lo estamos haciendo dejando nuestros tiempos personales para poder reflexionar sobre lo que también es una forma de saldar esa deuda con este bendito país. Y lógicamente uno a esta altura del partido, ya de haber transitado todo lo que es la línea de la ingeniería, desde ingresar al curso de ingreso de la Facultad de Ingeniería ahí en Buenos Aires, compleja, transitar los largos estudios como ingeniero, después ingresar como docente ayudante en la cátedra y transitar toda la carrera docente universitaria y terminar, como en mi caso, con el mayor de los honores de poder ser profesor titulado en una cátedra. Bueno, uno le permite ver toda la línea. Y ya, bueno, en esta parte final, el ejercicio de esta cuestión de poder ir sintetizando algunas de las pocas experiencias que uno pudo haber acumulado. Y más allá que ahora vamos a entrar al tema específico, me da un gusto de poder reflexionar acerca de este concepto de ser ingeniero, ¿no? Probablemente la profesión más hermosa que pueda haber, lógicamente dicha por un ingeniero. Pero bueno, seguramente acá seríamos mayoritarios los que acompañamos esta cuestión. Apasionante, hermosa, desafiante. Y siempre hablamos de lo que decía María, ¿no es cierto? Yo pertenecía a una universidad que tenía sus contradicciones. Lo tengo que decir con claridad. Y tenía contradicciones políticas, no en el término de la discusión de la política de todos los días, sino en esa gran visión. ¿Qué significa ser ingeniero? Y ahí venía la discusión que en algunos casos debatíamos que algunas ideas levantaban que el ingeniero no debía hacer política, porque la ingeniería no es política, es simplemente un elemento que resuelve una cuestión. Es interesante el debate. Y realmente estamos los que pensamos que es profundamente política, porque si un ingeniero tiene que resolver una ecuación, en este caso de un puerto, de una vía navegable o de un ferrocarril, no es lo mismo un ferrocarril para un país que tiene un modelo de producción, de integración, de inclusión, de producción de trabajo, o con otro país que simplemente se interpreta como un proveedor de materia prima, como una especie de enclave de proveeduría de materia prima, con lo cual seguramente las obras son totalmente distintas. No es lo mismo un puerto para embarcar una materia prima que un puerto al servicio de una producción, ¿no? De un enclave, de una unidad, como yo siempre digo, de agregado de valor. La suerte de ser colega del ingeniero, de tener también ese cargo tan complejo, y te compadezco, de ser secretario de Desarrollo Productivo de Mar del Plata, también una ciudad bastante compleja, donde te obliga a reflexionar sobre la producción y el trabajo. Y bueno,
si uno pretende ser secretario de Desarrollo Productivo, no puede, y si es ingeniero, ya tiene el combo completo, ¿no? Y yo siempre digo, cuando hay, primero que tiene que haber una vocación política. Yo soy bastante, rescato mucho la encíclica de Juan Pablo II del trabajo, que interpreta el trabajo como una vocación colectiva, ¿no? De convocarse a un espacio en común para acompañar un determinado proceso que termina en una producción de bienes y servicios. No es solamente una motivación económica. Tiene mucho más profundidad y bueno, esa encíclica del trabajo me parece que lo habla a mi criterio muy bien. Con lo cual no es susceptible, todo el proceso productivo no es susceptible de ser calificado o no es definitivo sus guarismos. Es mucho más importante el hecho de que exista y que seguramente el hecho de que exista va a permitir que su gimnasia vaya permitiendo lo que nosotros llamamos ingeniería la mejora continua. Eso de clausurar procesos productivos por determinados índices es como dejar de entrenar, porque a uno le gusta correr porque no puede bajar los 10 segundos en los 100 metros, ¿no? Y no se trata de bajar los 10 segundos, sino se trata de mucho más que eso. Entonces, y en ese proceso productivo siempre estamos determinando 3 grandes columnas. No puede haber un proceso productivo si no hay energía. Digamos, es evidente que la provisión, la disponibilidad de energía es absolutamente determinante en sus formas eléctrica, gas, combustibles. Por supuesto, en un proceso moderno de producción, la energía es determinante. Y nosotros hemos vivido, yo he vivido personalmente, por ejemplo, a cargo de la responsabilidad de una Secretaría de Producción de una enclave de una ciudad que es más grande que 8 provincias, el parque industrial no poder aceptar o no poder impulsar inversiones porque no teníamos concretamente la disponibilidad de gas necesario para poder sostener esos proyectos. Proyectos no se podían realizar porque no había la posibilidad de asegurar al inversor esa disponibilidad de energía. O sea, concretamente, no hay energía, no hay producción. El otro tema fundamental es la moneda, es decir, si el país no tiene una moneda estable que pueda ser un mecanismo de financiamiento e interpretada no como una mercancía susceptible de transar en un mercado de bonos y cosas que a veces uno nunca entiende, sino que la moneda entendida como una orden política. Es decir, aquellos que creemos que emitir moneda no es inflacionario, es absolutamente ridículo ese concepto porque siempre cuando hablamos en lógica nadie puede generalizar de algo porque solamente acreditar una evidencia que niega una generalidad es suficiente para tirar abajo toda la generalidad. Es decir, si a todos los que dicen que emitir moneda es inflacionario, o que siempre es inflacionario, con que acreditemos la existencia de un país que emite y no tiene inflación, se determina que eso es falso y verdadero, lo que plegamos en lógica. Obviamente, países que emiten por toneladas y no tienen inflación, no hay una. Hay miles. O sea que, bueno, eso se cae a pedazos. Es una orden política. El gobierno emite y direcciona, indica, desarrolla. Eso no quiere decir un Estado omnipotente, omnipresente, que defina, que planifica en forma centralizada, no, sino que dé las condiciones generales para que esa comunidad eche a volar sus creaciones en un ámbito de desarrollo de las libertades individuales, por supuesto, pero nunca olvidando las responsabilidades colectivas. Y la otra pata, que es absolutamente determinante en las producciones modernas, es la logística. Es decir, la logística es absolutamente determinante, define, no es simplemente... Por eso yo siempre le decía a mis alumnos y siempre hablo, no hablemos de transporte, hablemos de logística, porque eso es muy importante el uso de la palabra. Porque transporte se presupone es el traslado de un objeto de un punto A a un punto B, donde ese objeto no recibe cambios, y como sale en A, llega a B. Cuando hablamos de logística, tenemos que incorporar que en esa trayectoria, ese objeto se va transformando, o sea que la logística le empieza a aportar el escenario necesario para que ese objeto vaya agregando valor. Y eso es un tema netamente político, es decir, defender el agregado de valor en origen es un tema netamente político, de alta política. Porque nosotros podemos sacar el grano de soja de unos campos de la barriga y trasladarlo ahora para que alimenten chanchos en otros lugares, o podemos desarrollar toda una cadena productiva sobre eso, de tal forma que cuando el grano sale del productor y llega al determinado consumidor, el trayecto de transporte
no fue un proceso de transporte, sino un proceso logístico donde fue agregando valor, y en ese traslado o en ese transporte generó oportunidades de trabajo, de empleo, de consumo, de desarrollo personal, de acumulación, de inversión a las empresas, de renta y de salario. Por eso es importante hablar de logística. Y esa logística, que se puede definir desde la micrologística, de lo que llega el camión de culata con los elementos de una fábrica, a que como sale el elemento terminal al consumidor, también hay una logística estratégica. Que evidentemente acá hay otro concepto absolutamente político. No hay ninguna posibilidad de depositar o de abandonar al mercado la facultad del desarrollo estratégico de la logística de un país y mucho menos del octavo país del mundo. Es una tarea que debe ser abordada por el Estado. Como también tiene que ser abordada por el Estado una planificación de la energía y también tiene que ser abordado por el Estado una planificación de una moneda que tiene que estar al servicio de la producción y del consumo y no convertida en una mera mercancía de especulación. Eso es político. Un país sin Estado sería ridículo. De la misma forma que sería pensar, a mi criterio ridículamente, un Estado o un país sin mercado. Porque también está ejemplo de países que quisieron anular el mercado y terminaron destruyendo el propio Estado que los quiso impulsar. O sea que Estado y mercado tienen que armonizar en una dialéctica constructiva donde son elementos complementarios. Porque hablar de una cosa contra la otra, algo que es complementario, me parece que es un proceso lógico. Cada una, con una palabra que seguramente todo el mundo sabrá de dónde viene, todo en su medida y armoniosamente. Entonces, y ahí viene entonces la logística. Es evidente que la primera cuestión que tenemos que abordar, que hoy vamos a abordar, es que queremos ser ingenieros y ser útiles y ser funcionales a los esfuerzos que nuestra ingeniería contribuya fundamentalmente al desarrollo de la producción, el trabajo, el empleo, la acumulación de bienes de capital, que en definitiva terminan siendo en lo que hace grande a un país y que luego hace feliz a un pueblo que lo contiene. Y ahí viene la palabra logística. Y la logística estratégica es compleja, tiene varias visiones, desde las técnicas, pero básicamente podemos decir que es un sistema de transporte o logístico, que es una tríada estratégica de los elementos constitutivos de esa matriz de transporte, que básicamente son tres: el transporte por carretera, el transporte ferroviario y el transporte por agua. Yo siempre digo que se suma cada vez en forma más creciente, yo diría explosivamente creciente, una forma de transporte o logístico que tal vez no haya tenido un protagonismo importante en la producción mundial, pero que ahora está teniendo, que es el transporte aéreo, que está teniendo un crecimiento muy importante, que sería otro capítulo para hablar, también muy interesante, que Argentina también debería profundizar, porque tampoco lo tiene profundizado, porque yo vengo de una ciudad que, por ejemplo, la capacidad logística de poder llevar un besugo fresco, pescado en la costa marplatense, que esté en contraestación y que llegue en 72 horas a un restaurante de Italia, que hace que su valor se multiplique por 100 o por 1000, es justamente la posibilidad de disponer de un transporte aéreo, porque no hay ninguna forma de que en 72 horas o en el X que una carga fresca, digamos, pueda llegar a un consumidor, y eso le da un valor extraordinario a las producciones. Lo dejaría ahora a un costado y vamos a trabajar en esas cuestiones de esa tríada estratégica de las tres. El primer error que estamos cometiendo es creer que uno compite contra otro. Eso es un disparate absoluto. Es decir, un camión no compite con un ferrocarril, no podría competir uno, porque son cosas distintas, con escenarios de desarrollo distintos, que son absolutamente complementarios. Y si se lleva a un razonamiento donde terminan compitiendo el camión con el ferrocarril, quiere decir que eso está mal planteado, está, digamos, estructuralmente, como son los ingenieros, lo primero que hay que hacer es plantear el problema. Si nosotros no tenemos un problema bien planteado, menos vamos a poder llegar a una solución. Y a veces se discuten problemas mal planteados de entrada, con lo cual es un camino sin retorno, porque no hay solución posible para algo que, como siempre digo, no hay ni una segunda oportunidad por una mala primera impresión o un malo primer proyecto. No puede haber una segunda oportunidad, ya hay que volver para atrás y reflexionar. Y yo siempre digo que también hay características que son propias
Digamos, lo que cuesta un peso llevado por agua cuesta 10 en un ferrocarril y cuesta 100 en un camión por un problema técnico, digamos. Por cada litro de gasoil en un barco tiene un rendimiento, en un ferrocarril tiene otro y en un camión tiene otro. Con lo cual tenemos que interpretar en un sistema y tratar o procurar de no caer en la trampa de pensar que un camión compite con un ferrocarril o un ferrocarril compite con un barco. Porque cuando hay agua tiene que haber barcos. Y donde hay vías férreas tiene que haber ferrocarriles. Y donde hay caminos tiene que haber camiones. Por lugares donde sean lo más corto, lo más seguro y lo más barato. Y a su vez tiene que ser una red productiva que le dé potencialidad y competitividad a las diferentes economías regionales. Si la piedra caliza de Olavarría no se puede transformar en cemento y ese cemento no puede llegar a los consumidores, evidentemente eso no va a ser un instrumento de desarrollo, sino se va a convertir en una piedra muerta, digamos. Y nos pasaba el otro día en Las Flores, ¿no es cierto? Es decir, como decía, ¿cómo puede ser ahora, digamos, que un ingeniero naval venga a hablar de barcos en Olavarría, en Las Flores, cuando habría que primero hacer un canal para que vengan los barcos? Pero no se trata de eso, justamente también interpretar que si la Argentina tiene mal planteada una estructura logística estratégica general, seguramente no va a haber progreso en Olavarría, ni en ninguna otra parte de la Argentina. Y con ese concepto, hoy lo que estamos a abordar es los graves problemas de todo tipo y color que tiene la Argentina, que es básicamente ese problema logístico, es decir, la producción argentina está seriamente hipotecada por una estructura logística que tiene costos que si lo comparamos con otros países del mundo los triplica o los cuatriplica. Es decir, gran parte de la pobreza o de la restricción que sufrimos todos los días en la mesa es que un sachet de leche cuesta mucho más de lo que debía costar porque en su costo tiene un costo logístico que es 4 veces mayor a cualquier otro país semejante a la Argentina, ni siquiera ir a Francia, Alemania. Y mucho menos al 8º país del mundo y muchísimo menos al 5º país del mundo con ríos que son bendiciones de Dios a nuestro territorio que están absolutamente inaplicables. O sea, a veces yo mando las fotos de los ríos, por ejemplo, en Holanda y Bélgica, donde hay puentes de ríos. Es decir, hay ríos que pasan por arriba de los autos. Es decir, el agua pasa por encima del nivel de la carretera en esos gigantescos polders. Y un barco puede trasladar por dentro del polder por agua porque se dedican a donde no hay ríos, construir el río. Y la Argentina, que tiene ríos, los abandona. O sea, una cuestión bastante, por supuesto, la Argentina tiene 4 o 5 veces el costo logístico que tienen esos países que han utilizado y maximizado el uso del agua, porque cada vez que pongan 1 kilo en el agua, va a bajar el costo de su cadena logística y cada vez que pongan 1 kilo en un ferrocarril lo van a gastar y tienen que dejar el camión para aquellos lugares que evidentemente no puede ser sustituido. Porque si tengo un nodo productivo o tengo que ingresar a la ciudad de Olavarría, tengo que ir uniendo puntos radiales de una ciudad, es evidente que no voy a poner a hacer, ni ríos no hay, por supuesto, si los hubiera los tengo que usar. Y obviamente no voy a hacer ferrocarriles para unir 20, 10 kilómetros, 5 kilómetros. O sea que cada como dice el dicho, ¿no? Cada lechón en su teta es la forma de mamar, digamos. Cada uno tiene su espacio en el lugar que corresponda. De navegación, la Argentina abandonó en la década del 90 una planificación que había podido tener muchísimas críticas. La Administración General de Puertos se había convertido en un monstruo gigantesco, se dedicaba a administrar puertos pequeños como San Isidro, como Olivos, cuando no tiene ningún sentido. Y había hecho de una maquinaria estatal absolutamente elefantiásica un elemento que no era que estaba mal planteada, que había tenido un desarrollo elefantiásico que la hacía prácticamente inviable, que había que modificarla, pero eso nunca debió haber significado que había que destruirla. Y eso fue lo que hizo en los 90. Se arrasó con toda una estructura que arrastraba muchos problemas, pero que además tenía acumulado una cantidad de conocimientos en profesionales, en inversiones del Estado, que fue prácticamente barrida. Y se creyó, a mi criterio se alucinó, uso esa palabra, que el mercado, con su magia, iba a poner todo en orden, e iba a poner en condiciones todo, y solo esa mano maravillosa y milagrosa, invisible, iba a poner todo orden y finalmente iba a cubrirnos de desarrollo y proyecto y riqueza a todos los argentinos. Eso fue lo que se decía en la década del 90.
es evidente que eso no sucedió, sino todo lo contrario. Y no solamente no es que no sucedió en Argentina, yo te diría que a esa altura del partido podemos decir que no sucedió en ningún lugar del mundo, y ahora estamos viendo que todos los estados vuelven a desandar esa cuestión. Y a veces en la Argentina digo, bueno, siempre tuvimos a contramano de la historia. Cuando debimos desorganizar o reorganizar el Estado, lo destruimos. Y cuando tenemos que reconstruir, lo arrasamos. Y cuando hay que reconstruirlo, lo seguimos desapareciendo. Así parecería que vamos a contramano de la historia. Y eso sucedió en la década del 90. Perdimos los ríos, perdimos los barcos, perdimos los puertos, perdimos la industria naval, de donde yo provengo. Yo soy ingeniero naval e ingeniero mecánico. Y cuadruplicamos los costos logísticos y prácticamente hipotecamos la posibilidad de agregar valor, y nuestras fábricas se fueron cerrando, nuestros empleos se fueron perdiendo y la pobreza fue aumentando. Y la reflexión de hoy, yo hice un poco esta introducción, es, primero, la primera reflexión que tenemos que hacer: a veces perdemos lo que somos, ¿no? Es decir, estamos tan preocupados, tan angustiados, nos han afectado tanto la autoestima, es como que nosotros ya pensamos como si fuéramos bolivianos, con todo el respeto que me merecen los bolivianos. Argentina no es Bolivia, no por un tema que somos mejores, simplemente somos el 8º país del mundo. Y somos un país bicontinental. Y no, como algunos dicen, la Argentina alucina o reivindica una cuestión de soberanía de la Antártida. La Antártida es argentina constitucionalmente. Nosotros somos un país. Que tengamos un debate internacional no quiere decir que no asumamos que la Antártida es argentina, porque de hecho lo es argentina, y lo es desde el punto de vista constitucional argentino. Que después tengamos amenazas a esa soberanía es otra cuestión. Pero tenemos que arrancar, no por capricho o porque se nos ocurre, es porque la ley lo dice, porque nuestra Constitución dice que somos un país bicontinental. Además, somos el 8º país del mundo, territorialmente hablando, somos el país, uno de los más ricos del mundo como recursos, y somos un país con un desarrollo longitudinal que hace que prácticamente tengamos temperaturas desde polares hasta semitropicales. Es decir, las posibilidades que eso también significa, también son oportunidades económicas. Poder tener un Bariloche como Suiza, tener una Patagonia como los grandes terrenos del oeste, de tener ríos como los ríos europeos, tener el vino, tener la soja, tener las vacas, tener la energía eléctrica, la energía hidroeléctrica, y tener toda esa enorme oferta que hace nuestra riqueza. Esa es la preocupación. Somos un país importante y nunca nos tenemos que olvidar de eso. Además, este es el plano oficial de la República. Esto no es un capricho de un delirio de grandeza. Esto es el territorio argentino de acuerdo a la ley argentina. Somos un país bicontinental y somos entre las 4, digamos, plataformas marítimas más importantes. Tenemos más mar que pampa. Que tengamos ocupada gran parte de nuestras islas, nuestros territorios marítimos correspondientes, es una cuestión diferente a la realidad jurídica. Y esta es la Argentina. Por eso a veces es difícil asociar este país, es inexplicable asociar este país con la situación de que más del 50% de los argentinos están en la pobreza. Es bastante difícil de poderlo pensar. Y no solamente tenemos la posibilidad de esa pampa azul, digamos, sino que tenemos además una pampa verde que va mucho más allá de la propia Argentina, que además es uno de las pampas más ricas del mundo, sino que además tenemos este gran espacio geográfico que es la Cuenca del Plata, donde se produce el 50% de la proteína vegetal que consume la humanidad. Es decir, no es un tema menor, que además de ser visto con una oportunidad, también puede ser visto como una amenaza, porque es evidente que tenemos que estar advertidos de que de pronto esta riqueza también puede ser un elemento de conflicto en el futuro creciente, y que no debemos ser ingenuos al momento de pensar las diferentes alternativas o escenarios o desafíos que va a tener la Argentina en el futuro. Ahora,
¿por qué reivindicamos o por qué pones ahí Brasil, Paraguay, digamos, el Mato Grosso do Sur, Bolivia, Uruguay? Digamos, ¿qué tenemos que ver con eso? Mucho. Porque la geografía dice, a veces se pierde conciencia, porque dicen que la geopolítica es la hija de la geografía, digamos. A veces no tenemos reflexiones sobre la geografía y es muy importante. Y los ingenieros tenemos que repasar geografía, es muy importante. Hay enseñanzas de la geografía que nosotros a veces no la profundizamos. La geografía de Sudamérica es muy particular. Hacia el oeste tiene un plegamiento terciario muy alto que fue los Andes, de 4.000, 5.000 metros de altura. Y hacia el este tenemos un plegamiento primario, que es el macizo de Brasilia, que también tenemos 1.500 metros de altura, con lo cual tanto el borde este-oeste con el este están cerrados por dos grandes carreras montañosas, y entre esas dos grandes carreras montañosas se desarrolla esa meseta llamada la Cuenca del Plata. Es decir, el agua no escurre hacia el Atlántico. No podría escurrir hacia el Atlántico porque tiene una barrera de 1.000 y pico de metros de altura. Las aguas escurren hacia el interior de esta cuestión. Y la columna vertebral de ese gran macizo, de esa gran riqueza, es el Paraná argentino. Y si la naturaleza le dio a la Argentina el privilegio de tener la columna vertebral de la logística de esos recursos, porque con ese criterio logístico, ese recurso, si no tiene una capacidad de ser transportado, no tiene valor. Y ese valor o esa capacidad logística viene por la disponibilidad del transporte por agua, porque lo que cuesta llevado un peso por agua cuesta 10 en camión y 100 en un 10 en un ferrocarril y 100 en camión. Con lo cual, si esa producción del Mato Grosso do Sur la tengo que subir 1.000 metros de altura o 1.500 y bajarla al Atlántico, seguramente la competitividad de esa producción, por más que exista, no está presente en el mercado. Está presente en el mercado porque echa mano de la capacidad. O sea, es inexplicable que la Argentina haya entregado el río Paraná sin ninguna contraprestación y además se le haya puesto al servicio de países que son amigos, son hermanos, pero son competidores en algunos casos, que compiten en el mercado internacional con producciones argentinas. Por eso la Argentina explica que hace 20, 25 años éramos el tercer exportador de granos prácticamente a la par de Brasil, y hoy el Brasil prácticamente nos multiplicó por 5, porque entre otras cosas le hemos dado el uso del río Paraná en forma unilateral. Es más, no solamente el río Paraná, sino que le han cambiado el nombre. Yo siempre digo que cuando uno pronuncia la palabra hidrovía, debe ser advertido, porque no es una palabra ingenua, es un proceso de sometimiento. Entre otras cosas, secuestra el sentido de lo que estamos hablando, porque la palabra, además del objeto geográfico, del sujeto geográfico que se refiere, es un objeto simbólico, la palabra es simbólica. El río Paraná, para los argentinos, es mucho más que un sujeto geográfico, es historia, es identidad. Nuestra nacionalidad se esculpió a la vera de los combates que se dieron en los ríos, o sea, tiene y además es el ámbito de desarrollo de nuestras culturas. Los que hemos nacido a la vera del río Paraná, llevamos ese río en nuestras venas. Y además, también somos herederos de poblaciones originarias que también son portadoras de esa identidad que surge a la vera del río. Por eso cuando decimos río Paraná, tenemos que decir que además estamos usando una palabra guaraní, que es una palabra extraordinaria, de un lenguaje extraordinario, que es una palabra muy importante en el lenguaje guaraní, que es el padre de todas las aguas. Es decir, tenemos ya una herencia histórica de la importancia del río Paraná y además política, porque en un momento determinado muchos argentinos mataron y murieron justamente por la defensa del río Paraná en los diferentes combates y conflictos, que era justamente el mito de Ora, es el conflicto entre un pueblo que resiste, que insiste en que sus recursos naturales sean una capacidad de trabajo, contra una visión que esos recursos son propiedad de extranjeros para llevárselos crudos para hacer fuente de trabajo en otros lugares, que será legítimo, por supuesto, y está bien que sea así, pero no es el pensamiento argentino. O sea, ni se llama hidrovía, se llama río Paraná, y fundamentalmente tiene que estar definido por el Estado dentro de una visión de desarrollo y de defensa del trabajo argentino que lamentablemente hace muchos
décadas que no lo es. Bueno, acá se ve claramente que la línea longitudinal del río Paraná, río Paraguay, prácticamente es la columna vertebral que le da sentido económico a la enorme producción, que si bien no es de la Argentina, tiene en un río argentino, que no se llama hidrovía, se llama río Paraná, y río de la Plata, la única forma estratégica de poder ser transado internacionalmente por la enorme ventaja que le da esta posibilidad de ser transportado por agua. Y acá viene esta famosa... Hemos sido muy críticos del decreto número 49 de Fernández, nos hemos sentido traicionados, aquellos que en un momento lo apoyamos, donde el Ministerio de Transporte en un momento vuelve a reeditar el modelo de transporte de la década del 90, donde no aparece Río Paraná, no aparece Río de la Plata, aparece la hidrovía, que en definitiva es una singularidad que tiene como objetivo sacar el grano de un determinado lugar de la Argentina y llevarlo a Montevideo o al Uruguay, para que desde ahí, desde plataforma desde ahí económica, sea transado en el mundo. Es decir, nos han puesto una cabina de peaje en la columna y han roto, han fragmentado, han colocado un cepo logístico donde los argentinos ya tenemos obligados que navegar al norte sin posibilidad de seguir navegando al sur y de poder conectar, integrar, comunicar, construir cadenas productivas entre la Argentina fluvial con la Argentina marítima. Esto es, desde el punto de vista de ingeniería, es una catástrofe, digamos. Es decir, nosotros estamos preparados para crear sistemas, porque sabemos que el sistema es el sinérgico. Estamos preparados para integrar, estamos preparados para complementar, estamos preparados para armar elementos y estamos preparados para diseñar sistemas que armonicen determinados actores. No estamos preparados para fragmentar. Es evidente que la fragmentación es también una estructura inteligente de aquellos que quieren o que tienen una estrategia de apropiación. Una cosa es organizarse para crear riqueza y otra cosa es organizarse para apropiarse de riqueza existente. Es evidente que si queremos agruparnos como país para crear riqueza, tenemos que integrar. Pero si queremos organizarnos para apropiarnos de riqueza existencia, tenemos que fragmentar. Porque es más fácil apropiarse de las partes que de un todo. Entonces, la estrategia de fragmentación en todos sus aspectos, históricos, políticos, culturales, geográficos, territoriales, fluviales, tienen aspectos donde tienen una sola finalidad. Es decir, nos necesitan fragmentados, nos necesitan enfrentados, nos necesitan partidos. Porque partidos somos más fáciles de ser apropiados. Y esto es una materialización de una estrategia de fragmentación. Impedir que podamos unir Posadas, Formosa con la Antártida, porque como dijimos al principio, la Argentina es un país bicontinental y si quiere ser bicontinental, no es una definición que figura en la Constitución. Ahí aparecen los ingenieros, tenemos que traducir una definición política de la Constitución en un proyecto infraestructural que sea coherente con una definición constitucional. Es absurdo una Constitución escrita en un papel que dice bicontinental y con un sistema logístico que fragmenta y clausura la posibilidad de que podamos llegar a la Antártida, de la cual estamos pretendiendo ejercerla con un papel y a la vez la negamos cuando hacemos la definición de la infraestructura. Y aparece el ingeniero, lo que decía María, digamos, ahí hace falta que el ingeniero tiene que tener el porqué y el para qué. Acá tenemos claramente que los enormes ríos que tenemos, a los efectos de esa visión de fragmentación, aparece solamente una forma de navegar por un solo sitio, donde el origen es un puerto que no es argentino, que es Puerto Cáceres, y cuyo destino es otro puerto que no es argentino, que es Nueva Palmira. Es increíble que la Argentina haya firmado un convenio y aceptado primero que Río Paraná deja de llamarse Río Paraná y que además se subordina a un conjunto de ríos que no tienen de ninguna manera el poder estratégico de Río Paraná, porque todos los ríos son muy lindos, pero ninguno sirve para nada si no está el Paraná. O sea que acá el dueño de la llave estratégica de la Cuenca del Plata es la República Argentina y se llama Río Paraná. Y no es lo mismo el río Paraná que el Paraguay, porque el Paraguay sin el Paraná y sin Río del Plata no sirve para nada desde el punto de vista logístico. Con lo cual no puede estar sentado en la mesa habiendo igualado su voz con otros países
que no ponen ni siquiera ni un mínimo de lo que ha puesto la Argentina. Y además, para recordar, dice Hidrovía Paraguay-Paraná, Puerto Cáceres, que es brasileño, y Nueva Palmira, que es uruguayo, y que además ni siquiera corresponde ni al río Paraná ni al río de la Plata, porque como todo el mundo, y los que seguramente la mayoría acá tuvimos una desgracia en común, una sagrada desgracia de haber caído en la escuela pública, todos sabemos que Nueva Palmira nunca perteneció al río Paraná, está sobre el río Uruguay, que está fuera del convenio, con lo cual ya la definición es fraudulenta, en su propia pone como destino un puerto que ni siquiera corresponde al río del acuerdo que pretende. Con lo cual la Argentina quedó licuada, desapareció. Es decir, es como que el dueño de la pelota no ni siquiera juega. Es decir, al dueño de la pelota lo echaron, lo sacaron del partido. Y acá aparecen los ríos más importantes que tiene la Argentina, el pasaje Talavera, el Paraná, Iguazú, donde históricamente la Argentina sacaba producción. Y estaba interesante hoy, que hablábamos con María y hablábamos con el ingeniero, el compañero, sobre el Tratado del Río de la Plata, que fue muy interesante, que no sería, porque estuvimos casi como media hora charlando del tema, que resolvió un tema muy importante, donde el hecho de que Argentina haya navegado por un río secundario y haya generado un canal acá llamado Canal Mitre, que es absolutamente destructivo porque destruyó el río de la Plata, porque es antinatural, porque dragarlo significó prácticamente destruir todo el río de la Plata en su conformación, un costo enorme de mantenimiento, para navegar por como si fuera una colectora, porque para Las Palmas, después lo vamos a ver más adelante, solamente escurre el 20% de la cuenca del Plata, porque el 80% va por el... Abandonamos el río principal y curiosamente lo que sí lo abandonamos el Paraná Bravo, que lleva a Nueva Palmira. Es inexplicable que los argentinos draguemos un río donde no circula ni siquiera un kilo de carga argentina. No entiendo la razón por la cual los productores argentinos deben pagar el dragado de un río por la cual no circula nada de su mercadería. Y algo peor, circula o abarata el transporte de una mercadería que compite con ellos mismos. Es una cosa muy rara que un país subsidie a un competidor. Y acá se ve con mucha claridad, con esta cuestión, es como el 100% del agua, el 80% va por el Iguazú, como dijimos, y solamente un 20% va por el Paraná de Las Palmas. Acá se ve con mucha claridad que qué explicación tiene que la Argentina haya quedado sumergida en una colectora y el principal río haya sido entregado a los competidores. La explicación de esto es que la Argentina tenía un conflicto territorial, con lo cual si salía por el Iguazú y si salía por los canales Albertín García, que lo vamos a ver ahora, iba a salir a una zona de conflicto. Pero el Tratado de Río de la Plata clausuró, no hay más conflicto, desapareció el conflicto. Sin embargo, se siguió navegando por un canal que fue creado por un conflicto, o que fue explicado su origen por un conflicto, erradamente desde el punto de vista militar, geopolítico, es una cuestión, pero supongamos que pudiera tener cierta explicación, pero que definitivamente quedó abstracta absolutamente al momento que la Argentina firmó un tratado y el conflicto que dio origen a una forma de navegar había desaparecido. Entonces tenemos que volver a nuestros ríos principales. Y acá se ve con claridad lo que es el canal Mitre. Y acá empiezan las cosas. Sobre estos errores históricos se montan las multinacionales. O sea que el sentido de sostener este canal, que geopolíticamente perdió sentido a partir del Tratado de Río de la Plata, tuvo como único objetivo sostener el puerto de Buenos Aires. Es decir, toda la geopolítica empezó a girar alrededor del puerto de Buenos Aires y ahí empieza la historia. Que por otros caminos llegamos al viejo conflicto unitarios y federales y el puerto de Buenos Aires. O sea, todos los caminos conducen a Roma. Volvemos a tener, nuevamente reeditamos el conflicto de un país que se dice federal, pero que ratifica la presencia hegemónica del puerto de Buenos Aires como un centro económico. Por eso explica que la Argentina tiene el 50% de su población en alrededor de un radio de 200 kilómetros del puerto de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque todo lo que esté alejado de ese puerto de Buenos Aires es inviable logísticamente, porque justamente el sostenimiento del puerto de Buenos Aires es el modelo actual, que todos los camiones desde Tierra del Fuego de 3.000 kilómetros y que toda la producción
O que si hay que exportar, digamos, cemento de Olavarría, tiene que ir por camión al puerto de Buenos Aires. Con lo cual, el modelo que nació como una visión geopolítica se convirtió en un modelo de sometimiento y de consolidación de los monopolios. Y no hay nada peor contra la libertad que el monopolio. Es decir, es difícil ser libertario y a la vez políticas que consolidan monopolios. Es una severa contradicción. Por eso somos críticos de las políticas que en nombre de la libertad consolidan, y se pretende consolidar, mantener un status quo que es claramente contrario a la libertad, porque le quita la posibilidad de que la producción de la flor de Olavarría puede elegir, y si le conviene salir por Bahía Blanca, que salga por Bahía Blanca; si le conviene salir por Quequén, salga por Quequén; si a lo mejor a alguno le conviene salir por Mar del Plata, salga por Mar del Plata; y si a alguno le conviene salir con un cohete, que salga con un cohete. Pero que cada uno tenga la libertad de elegir y que no esté condenado a que, si no sale por Rosario o no sale por Buenos Aires, que están en manos de dos monopolios, no sale por ningún lado. Eso de libertad tiene poco y nada. Y abandonamos también los canales San Martín y García, que la Argentina debe volver a los canales naturales, porque esto no es natural. El aguada natural de la salida de la cuenca del Plata está sobre el lado uruguayo. Y si a algún argentino le preocupaba que su navegación estaba del lado uruguayo porque había un conflicto territorial, es razonable. Lo que no es razonable es sostener ese razonamiento cuando ese conflicto desapareció, porque con la Argentina en el año 73, con el Tratado de Río de la Plata, lo saldó. Y acá vemos justamente el canal histórico del canal Martín García, que desde la época del combate de Martín García, el canal natural pasa por el oeste. Es donde la Argentina sacaba su producción. A tal punto que los desarrollos económicos, podemos ir por ejemplo a la historia de las misiones jesuíticas, en Misiones, apoyadas económicamente, porque las misiones jesuíticas eran una organización militar y una organización productiva con una visión profunda de la logística. Y históricamente, para ver la riqueza de esta cuestión, es que una jangada de material, de madera, de Misiones, era entregada a su consumidor cerca de aguas abajo sin transporte. O sea, se la armaba de jangada, se le ponía un cartelito: esto es de fulano y tiene destino mengano, y se la dejaba ir sola, que el corriente lo llevara, recorrieran 400, 500, 600 kilómetros gratis. O sea, ahí se ve con claridad la potencia, porque escurre el agua de norte a sur. O sea que ahí se ve el porqué, la importancia en aquella época, donde los barcos calaban 2-3 metros, de que se controlara, como este canal llamado del infierno, era muy difícil de navegar. Eso lo describe muy bien el almirante Brown en sus reseñas históricas, que el porqué da la batalla para controlar, era al sur de la isla Martín García. Y ahora vemos con tristeza que el canal original fue abandonado por argentinos, se convirtió en un canaleto para que naveguen los veleros, y se dragó y se potenció un canal que antes no era navegable, y se lo hizo navegable. El solo efecto que Argentina también se diera control geopolítico sobre el río Uruguay, porque estos desembocan en el río Uruguay después de la isla Martín García. Y fíjate la cosa histórica: estos son los cañones que están en la isla Martín García, que es interesante verlo. Es una visita que yo os recomiendo hacer, porque ahí están las huellas históricas de los conflictos. Es decir, en el principio del siglo XX o fines del XIX, esta batería de cañones no era cualquier cosa, era una instalación militar muy importante, y apuntaban todos al sur, porque los barcos pasaban al sur, no como veíamos antes. Sin embargo, hay quedado como huellas históricas de algo, de un país que dejó de serlo, porque ya no tiene valor histórico proteger un canal que dejó de ser. Y por acto propio dejamos que el canal se desarrollara a espaldas de nuestro control geopolítico. No tienen por ahora interés argentino, porque no hay ningún barco argentino que circule por ahí. Y acá están las cuestiones. Y no solamente con eso, sino estamos manteniendo un canal que, en vez de seguir la aguada natural al Atlántico, se desvía artificialmente al Río de la Plata, lo atraviesa, navega hacia el norte, es cortado por el canal de Montevideo
y nos quedamos sometidos a que todo ese patrimonio de la pampa húmeda que tiene la llave estratégica del río Paraná, la regalamos porque el que controla la tranquera al final termina controlando todo. La tranquera al final se la entregamos a los monopolios multinacionales por acto propio. No hay hay muy pocos antecedentes del mundo, salvo Argentina, de países que hayan perdido la salida al mar sin una guerra. El único país que perdió la salida al mar sin guerra y solamente por la firma de sus propias autoridades es la Argentina. Lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Los 14 metros entregados a... Se le permitió dragar a 14 metros el canal de Montevideo para que aquí ingresen los puertos principales y nos obligamos a que todos nuestros puertos aguas arriba tengan 10 metros. Todo el mundo que sabe mínima de logística marítima se da cuenta que el puerto de mayor profundidad subordina no de menor profundidad. Lo convierte, lo llaman puerto hub o puerto feeder. Siendo el octavo país del mundo el cuarto en patrimonio fluvial, le cedimos al Uruguay la característica de hub y nosotros nos autodefinimos como feeder. Las Naciones Unidas dijeron que aquellos países que pierden la capacidad de hub y se convierten en feeder tienen un daño económico que está condenado técnicamente, que es el 5% del Producto Bruto del país. Si la Argentina tiene 500.000 millones de dólares de Producto Bruto anual, el 5% son 25.000 millones de dólares por año que la Argentina pierde por tener un sistema de navegación a servicio de intereses que podrán ser legítimos, pero que no son los argentinos. Y esta es entonces la propuesta. El canal Martín García, que es la mitad de corto, que es natural a la corriente y que además es soberano. Parece mentira que una obra que puede costar 200 millones de dólares, que se recupera en menos de un año, haya tanta oposición, o sea que algo más debe haber a través del canal. Porque 200 millones de dólares es lo que vendió ayer el Banco Central para sostener el dólar. O sea, en un día entregó un canal Magdalena para sostener una moneda. Pero sin embargo no hace un canal Magdalena para sostener el 5% del Producto Bruto del país. Ahí hay unas cuentas que a mí no me dan, que hay algo raro en todo esto. Hemos planteado debates, los hemos sometido a que hagan debates, que vengan sus consultoras, porque es una cosa que también los ingenieros tenemos que ver. Porque nos corren, porque si el personaje es rubio, ojos verdes y tiene un doctorado no sé en dónde, nosotros somos negritos, somos planeros, somos ingenieros de segunda. No se confundan, ¿eh? Yo tuve la suerte de trabajar en todo el mundo. Y le puedo decir que un ingeniero argentino no somos más que nadie, pero no le quepa la menor duda, y a los chicos se lo digo, no somos menos que nadie, no somos menos que ninguno, por más que seamos negritos, planeros o lo que fuera. Y el gringo rubiecito, cuando lo rascás, por ahí no te resuelve una ecuación de tercer grado. Y esto es importante entonces acá, que es lo que hablábamos, la geografía en términos de madre de la geopolítica, porque esa es la definición de geopolítica. Los primeros geopolíticos fueron los geógrafos. Y acá vemos la isobata, que es esta línea de igual profundidad, donde por suerte la geología del Río de la Plata da 2 portones para entrar. No se puede entrar al Río de la Plata por cualquier portón, hay que entrar por alguno. Y tiene 2 puntos para entrar al Río de la Plata. Es enorme, es el más ancho del mundo, pero tan complejo para navegar que se entra por 2 puntos. O se entra por este punto que tiene 14 metros, o se entra por este punto que tiene 14 metros. ¿Por qué 14 metros? Porque es la profundidad necesaria de los barcos que nacieron a partir del año 2014, cuando se amplió el Canal de Panamá. El Canal de Panamá impone una restricción de tamaño al 85% de la flota mundial. El 85% de la flota mundial de barcos se diseña de acuerdo al ancho y al máximo tamaño que permite pasar por las nuevas esclusas. Porque las viejas permitían 270 metros por 32 y ahora las nuevas esclusas permiten 370 metros por 51. O sea que los barcos crecieron y esos barcos tienen como mínimo 14 metros. El que maneja los 14 metros maneja el 85% de la flota, y el que maneja el 85% de la flota es el que maneja el puerto hub, y el que maneja el puerto hub es el patrón ISOTA que reparta la baraja del Producto Bruto de la zona de influencia. Le regalamos los 14 metros, ya no hay más. Esto es como la sortija, el que la agarró ya está, no hay otro.
Acá entra un solo canal. Nuestro canal ya choca contra esto y no va a ningún lado. O sea que si se consolida, que se está por consolidar, que este gobierno licite la mal llamada hidrovía, que es el Río de la Plata, por 30 años, y la deja atada a esta traza que nos subordina a Montevideo, habrá sido, a mi criterio, de una gravedad tal que yo creo que es el certificado de defunción del futuro de las próximas generaciones. Seguramente a nosotros ya no nos va a afectar, pero los que tenemos hijos y nietos tenemos que estar muy advertidos. Y esto no es una puja política, esto es una puja donde va el futuro de la nación. Y esto tiene que sumar de todos los partidos, sea socialistas, marxistas, peronistas, radicales, liberales, conservadores, porque acá la única grieta que hay es patria o antipatria. Porque si la Argentina queda subordinada a un país extranjero, puede ser que alguien tenga ideologías particulares que le guste mucho más lo extranjero que lo nacional. Pero a la hora de los bifes, si no están los 25.000 millones de dólares que perdemos por esto, seguramente las pensas de los argentinos van a ser más pobres. O sea, eso significa que prefieren un proyecto nacional que beneficie otros intereses que, vuelvo a repetir, serán legítimos, pero que condenan a la Argentina a una postración y hipoteca de su capacidad productiva. Fíjate, esta traza de navegación es la traza que hizo el rompehielos Siriza, que viene de la Antártida Argentina y que tiene que ir a Buenos Aires, pero sin embargo el canal lo obliga, viene de la Argentina, Antártida Argentina, navega por el mar argentino, tiene que ir a Buenos Aires, que es un puerto argentino, pero tiene que obligatoriamente pasar por Montevideo, pedir permiso y volver a ingresar a un canal para volver al país. Parecería un poco explicable, cuando podría por el canal Magdalena hacer una navegación directa al puerto de Buenos Aires. Y acá vemos una navegación de una patrullera en la prefectura que por tener 4 metros de calado puede navegar por el canal Martín García, que tuvimos la oportunidad, nos costó denuncias y calumnias y todo tipo de cosas, porque hay una cosa fea de los argentinos que había que tenerlo claro. Cuando se defienden los intereses nacionales, cuando se defienden los intereses de los argentinos, uno tiene que estar preparado para tener una agresión. Porque cuando uno defiende la nación argentina, seguramente es acusado de chorro, de negro, de ladrón, y de traidor o de cualquier otra cosa. Y si se defienden los intereses de los multinacionales, uno es famoso, es premiado en todos lados, en academias. Seguramente si defienden los intereses nacionales, olvídense de formar parte de la Academia Nacional de Ingeniería, porque la Academia Nacional de Ingeniería es casi un club de traidores, cuyo mérito más importante es haber sido funcional a proyectos, como decías, de ingeniería, que no están a favor del pueblo argentino, están a favor del pueblo o la renta de las multinacionales. Yo lo he debatido al presidente que es el ingeniero Solanet, que yo lo conocía como financista. Yo me enteré, creo que era un economista, parece que es ingeniero, es el presidente de la comisión de la Academia Nacional de Ingeniería, para que me explique por qué la Academia Nacional de Ingeniería defendió el canal Punta Indio Montevideo. Para no un debate ideológico, un debate de ingeniería, de costos de ingeniería, de números, de economía, y que me explique cómo puede ser posible mejor para la Argentina un canal que necesita dragarse 100 millones de metros cúbicos contra otro que tiene que ser dragado a la mitad de metros cúbicos. Y hablemos de ingeniería. Nunca apareció para los debates. Que aparezca esto y ojalá lo escuche y que sería interesante en la Facultad de Ingeniería o donde él plantee, o en la misma academia, que se presente y que sostengamos un debate para que él defienda el canal de Niño con Montevideo. Yo voy a defender el canal Magdalena por donde corresponda y que pueda ser público. Seguramente no van a salir en los medios hegemónicos estas cuestiones. Hay interés que esto no se plantee, por eso el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es muy importante, porque con TIS y con Carbón estamos tratando de advertir y de reflexionar qué nos pasa a los argentinos, porque no es normal que en semejante país hermoso que tenemos, la mitad de nuestros ciudadanos vivan en la pobreza. Y acá vemos lo que sucede. Este punto dominado, controlado por Montevideo, hace que se acumulen todos los barcos esperando. Obviamente hay 5.000 barcos por año, el 80-85% va por la Argentina. Si la Argentina no existiera, acá no habría barcos.
porque seguramente los hermanos uruguayos moverían ni el 5% de los buques que manejan, porque simplemente la relación de Producto Bruto uruguayo es 20 veces menos que el argentino, con lo cual obviamente el Producto Bruto es directamente proporcional a la cantidad de barcos que alimentan. Esto significa espera de 7 días, 10 días. Todos son costos de barcos que cuestan 30, 40, 50 mil dólares por día, que ¿quién lo paga? Como siempre, el pueblo argentino. El Estado sin recaudar impuestos, los productores sin producir por su producción y las empresas sin rentabilidad. Y acá vemos cómo lo que hablábamos hoy, nuestro canal quedó encerrado en un conjunto, una navegación irracional absolutamente, controlada por otro país, donde tenemos que pedir permiso. Es decir, ningún país, por voluntad propia, se haya metido en una situación geopolítica donde todo el mundo dice, no, si Argentina es buena, no le va a pasar nunca nada. No le va a pasar nunca nada mientras no defendamos los intereses argentinos. Cuando nos pongamos a defender en serio, seguramente vamos a tener problemas. Y no me gustaría que nuestra economía, si tenemos que ponernos firmes en determinadas cuestiones, como todos los países del mundo se tienen que poner firmes, alguien nos diga, si no aceptás, te cierro el chorro y no entra ningún barco a tu país. Acá se ve con claridad lo que hablábamos hoy, ¿no? La extensión aprobada por el gobierno argentino hasta el punto ese 14 metros prácticamente es una especie de tranquera que nos ha condicionado nuestra salida al mar. Vuelvo a repetir, único caso en el mundo donde un país por acto propio, que no haya sido por una guerra perdida, haya entregado tan fácilmente, mansamente, la salida al mar. Y estas son las consecuencias que hablábamos hoy. Estos colores que vemos ahí son flotas pesqueras de diferentes lugares, coreanos. Ahora parecería ser que los únicos malos en el mundo son los rusos y los chinos. Pero sin embargo los españoles son los que más pescado roban al argentino. Pero está en categoría bueno. Acá se ve claramente que no solamente son los chinos los malos, sino que hay taiwaneses, hay coreanos, hay españoles, hay norteamericanos, hay rusos, hay de todos lados. Roban. Si cuando uno tiene algo y alguien piensa robar, el que se lo roba es malo, no es bueno. Entonces a mí no me importa que sea de un coso o de otro. Si me roba es malo y yo no quiero que me robe porque el pescado que se roba es el pescado que me falta para que nuestros chicos estén mejor alimentados. Y acá vemos que cuál es el punto de anclaje de toda esta flota que no podría operar en el Atlántico Sur, en la famosa 201, y además peor, en las aguas ocupadas de Malvinas, que son argentinas, y que ese sí es pescado robado, porque esa es nuestra agua, son nuestras islas y son nuestros pescados, podrían operar si no tuviesen la base operativa en Montevideo. Hay cierta hipocresía, ¿no?, de acompañarnos en la palabra, pero a la hora de los bifes se presta base operativa para una operación que claramente lesiona los intereses soberanos de la República Argentina. Y acá vemos que hablábamos hoy, tenemos un montón de ríos, tenemos el Salado, tenemos el NEC, el Paraná, tenemos el Uruguay, tenemos el Pilcomayo, el Bermejo, el Salado, el Paraguay, el Alto Paraná, el Iguazú. Sin embargo, estos ríos no existen, solamente existe hidrovía, como que la Argentina tuviese un solo río que se llama hidrovía que va de Puerto Cáceres a Nueva Palmira. No está San Pedro, no están las producciones productivas del norte del Chaco, no se puede llevar el combustible a Barranquera, no se draga el Riacho Barranquera, no se draga Santa Fe, no se draga Libicuy, solamente se draga el río que se cambió de nombre y que solamente lleva la soja de las multinacionales. Y que además lo pagan los productores, no es que los productores. Cuando se dice el campo, acá el campo es la cabeza turco, es el que pone la plata. Esto lo paga el campo, lo pagan los productores, lo pagan gente de Lobarría que está plantando acá. Bueno, finalmente esto es lo que vamos a tener. Este es el país que tenemos que volver a poner en valor, recuperando lo nuestro, recuperando nuestra soberanía, recuperando la posibilidad de decidir por nosotros mismos, por los intereses nuestros, y la ingeniería tiene mucho para aportar. Bueno, doy por terminado esto y si hay alguna pregunta o duda, lo convertimos en un debate.